Los macabeos cuando lucharon por este movimiento de liberación lo lograron. Pero miren lo interesante de acá que quiero sacar. Los macabeos, ¿ya? ¿Listo? ¿Silencio? ¿Ya? Gracias. ¿Listo? En la parte de los macabeos, ¿ya? ¡Ay, no más! Ya. Listo. En la parte de los macabeos, algo interesante que fue en 164, 163, una lucha bien interesante y fue bien impactante porque lucharon por su identidad, por no perderla. Porque los judíos decían, no queremos perder lo que somos y lo que Dios dice que somos. Y dice, mire lo que dice acá, vean, aún son recordados, vean, aún, o sea, en la actualidad, son recordados nacionalmente por el pueblo hebreo en la festividad de Hanukkah. Dice acá, más aún son considerados héroes nacionales, como decir un Simón Bolívar, ¿no? Del pueblo de Israel, y las rebeliones conmemoradas religiosamente en forma anual. En la tradición cristiana, tanto en el rito romano como en el rito bizantino, los hermanos macabeos están considerados como santos mártires y se celebra aún la fiesta, se considera que es el 1 de agosto. Fue tan impactante esa lucha porque fue a muerte. O sea, no cederemos en lo que Dios dice que somos. Y hasta la muerte fueron. Hasta la muerte fueron. Con la pérdida de estos macabeos, que era gente ortodoxa, sabes que la gente ortodoxa son cerrados, son radicales, esa es la palabra exacta, que eso fue lo que Jesús también encontró cuando él vino acá, gente ortodoxa que desafortunadamente tenían más religión que revelación de lo que Dios quería, pero tenían algo bueno, que querían luchar por su ¿qué? Identidad. Por su identidad. Considero que esta clase también debíamos eso. Amén. Debemos desarrollar nuestra identidad. Amén. Y no dejar que nadie ni nada nos la quite. No estamos acostumbrados a vivir una identidad que nos invade, como la parte que tú me comentabas acerca de los de Grecia, que nos invaden aún con el calendario. Tenemos muchas cosas también de lo que es de la parte del Imperio Romano en nuestra época todavía. Tenemos muchas cosas que tenemos de Roma hacia Colombia, ¿verdad? Hacia Colombia, hacia Latinoamérica, toda parte de ahí. Pero debemos tener mucho cuidado, ¿no? Y si lo creemos más, es más fácil creer eso que lo que creemos en lo que Dios dice que somos en el Señor. Amén. Deberíamos ser gente muy radical también en esa parte, con la revelación que tenemos del Espíritu Santo. Amén. Y no decirle al enemigo que se acepta lo que son mentiras y rechazar lo que es la verdad. Amén. 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 Sigamos. Y vamos acá, aquí, las monedas ya, el transporte era muy desarrollado. Acuérdese que con Arquelado se desarrolló muchas vías, ciudades, culturas, la casa de cambio, ¿verdad? Sigamos. Ahora Camilo, el pueblo judío en tiempos del Nuevo Testamento, ¿cómo estaba constituido? La sociedad estaba dividida en clases. La primera era la aristocrática. Ellos eran los que ¿qué? Mandaban, los que mandaban la parada. Tenían clase. La segunda, el Sanedrín. ¿El qué? Sanedrín. El Sanedrín, si me das la vuelta, por favor, me haces el favor. Busquemos Sanedrín. Para ponerlo acá. Sanedrín. Ahí está. El Sanedrín estaba constituido acá de Sanedrín, la palabra asamblea. Es el consejo, era la máxima autoridad política y religiosa del judaísmo postbíblico. Estaba compuesto por un mínimo de 23 jueces y un máximo de 71 personajes. Eran 71 porque la Biblia dice que Dios dijo a Moisés en el desierto: coge a 70 de entre los ancianos de Israel y haz la asamblea de Israel. De ahí venía la parte del Sanedrín. O sea, ellos eran los que mandaban la parada. ¿De acuerdo? ¿Bien ahí? Lo volteas, por favor. Sanedrín. La tercera era los cobradores de impuestos. Hicieron una pregunta. Los publicanos, ¿sí? Entonces le hace un momentico la vuelta. Así cuenta por ahí los publicanos, los escribas. No hay más, entonces no. Los publicanos eran como un Mateo, ¿no?
Los publicanos eran recaudadores de impuestos, como Hacienda Pública, o Secretaría o la DIAN, que hoy conocemos, la DIAN, ¿cierto? O sea, eran los publicanos, la DIAN. ¿Quién cobra los impuestos? La DIAN, la Secretaría Digital. ¿Listo? La cuarta clase, los comerciantes. ¿Se acuerda que Jesús atacó mucho esa parte de acá? Por el templo, porque los comerciantes vieron una gran ganancia de los judíos. Ellos sabían su cultura y la aprendieron a manejar muy bien y vieron una oportunidad de negocio. Así como tuvieron una oportunidad de negocio, vamos a estudiar el mercado. Y ellos vieron que los judíos tenían que matar por todo. Y como andaban descarriados, entonces, ¿cómo no era el negocio de comprar animalitos? De hacer la casa de cambio, gracias. Porque necesitaban comprar muchos, ¿qué? Animales. Y se volvió algo netamente legal esa parte. Por eso este era un personaje, por eso tuvo gran influencia aquí. Porque Jesús cuando vino a la casa del templo, les dijo que la casa de Dios se había convertido ¿en qué? En cueva. ¿Y eso quién lo permitía? ¿Eso quién lo permitía? El mismo Sanedrín. Entonces, había negocio ahí, ¿no? Había negocio, había plata, había comisión, como yo digo, por debajo, ¿no? Yo les doy permiso. Miren el estado espiritual de Israel, de sus líderes. Corrupto, pero corrupto, o sea, bien mal, o sea, bien lejos de la presencia del Señor, ¿no? Los sacerdotes, rabís o maestros de la ley. ¿Me pueden voltear, por favor? Arribita, un poquito. Ahí, los maestros, ¿verdad? El escriba, o sea, los maestros, o escribas de la ley, o sacerdotes de la ley. Era un personaje, era el copista o amanuense de la antigüedad. En la civilización del antiguo Egipto era un personaje fundamental, culto experto en la escritura jeroglífica y pictográfica, y conocedor de los secretos del cálculo, siendo el único capaz de evaluar los impuestos, asegurar los trabajos de construcción y transmitir las órdenes de Faraón. Sí. Los hebreos era el copista de las Sagradas Escrituras y posteriormente incluso el doctor e intérprete de la ley. ¿A quién se acuerdan de él como intérprete de la ley? En Juan 3, ¿quién fue el que vino de noche? ¿Quién vino de noche? No, a hablar con Jesús. ¿Quién me dice? A la 1, a las 2, a las 3, ¿me gastan ustedes algo? Nicodemo. Ay, si no sabía. Tan fácil, Juan 3. Ese versículo. Estudiantes 3. Dice acá. Eran gente experta en la ley. Mira, ahí. ¿Qué les puede ayudar para esta clase a ustedes? Ustedes han visto. Tengo acá mi celular. Ay, ¿Los Elegidos? Sí. ¿Quién no ha visto? Los Elegidos, ¿verdad? Por favor, Los Elegidos. La serie Los Elegidos. Mírense en los capítulos del 1 al 5, 1, 5, 5, 6. Y ahí están. No, es en el celular. No está en Netflix en esa parte, sino en el celular. Los Elegidos. Los Elegidos. Vuelven a mirarlo y van a ver mucho lo que es la parte de los recaudadores, lo que es la vida de Nicodemo, la vida de por ejemplo, las fiestas de Canaán. Eso les va a ayudar, la cultura y el contexto para esta clase. Les va a ayudar muchísimo, muchísimo. Les recuerda todo su cultura, su contexto, qué es lo que ellos vivían realmente en ese momento. ¿De acuerdo? Los Elegidos. Sigamos. Démosle la vuelta. Y lo último, la última clase era los pobres. ¿Qué eran la qué? La mayoría. Esta parte me acuerda a mí. Cuando ustedes vean la película de Los Elegidos, ustedes van a mirar que Jesús no hacía nada que no tuviera sentido. Cuando Jesús le hizo el milagro de la pesca a Pedro, no la hizo por el milagro. Él la hizo porque Pedro tenía una necesidad muy grande. ¿Estaba qué? Estaba colgado de los impuestos, tremendo.
Cuando miré esa película, yo decía, Señor, uno no mira la profundidad y los detalles de por qué sucedía cada acontecimiento, cada hecho, lo que Dios hizo ahí, en esa época que él estaba. O sea, es una cosa extraordinaria. Tienen que verla para que ustedes puedan ver el contexto de lo que estamos mirando acá y poder entender que era un publicano, que era la vida de Pedro, porque Jesús hizo un milagro, porque llamó a una María, porque María lo siguió hasta la muerte, o sea, no se fue, no se fue. Es una cosa tremenda. Cada acontecimiento que dice la Biblia tiene una trascendencia profunda en nuestras vidas y lo que el Padre quiere en nuestros corazones. Sigamos. Instituciones judías. Son 3 cosas. Judías, sí señor. Son 3. Judías, ¿de acuerdo? Entonces aquí sería la gran sinagoga. ¿La gran qué? Sinagoga. Era un concilio de 120 miembros. Fue probablemente fundada por Nehemías, presidida por Esdras al principio. El propósito era reconstruir y preservar las tradiciones religiosas del judaísmo. Recopiló todos los documentos del Antiguo Testamento. La gran sinagoga, ¿por ciento qué? 120 miembros. Fue probablemente fundada por Nehemías y Esdras, porque ellos tenían una constitución muy bonita. El Sanedrín eran 70 miembros, sacerdotes, saduceos, fariseos, escribas, ancianos, doctores de la ley. Tuvo su origen en la ley, en el rey de Josafat. Fue la máxima autoridad del pueblo judío. El Sanedrín. Podía expedir la ley de pena de muerte, pero no ejecutarla. ¿Se acuerdan que ustedes que los ancianos en el Caifás fue y habló con Poncio Pilato y dijo, mátelo usted, porque la ley nos prohíbe que matar a Jesús? Por eso el pueblo buscó ¿a quién? A los romanos. Eso no fue gratis, eso no era gratis, porque Poncio Pilato dijo, ustedes con su ley pues hagan lo que quieren. Dijo, no, es que nosotros no podemos, ¿qué? Podíamos expedir la ley, pero no ejecutar la pena de muerte, no matarlo, ¿de acuerdo? Aceptaba el imperio romano, juzgaba a todo el pueblo judío, sistema de inteligencia, investigaba y buscaba pruebas. La gran sinagoga, por cuánto estaba constituido? 120. Sanedrín, 70. Muy bien. Y las sinagogas eran lugares de adoración, institución, consejo de ancianos. Fueron los primeros lugares de que se predicó el qué? Evangelio. Miren, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios siempre manifestó las reuniones congregacionales. Yo no veo por ninguna parte de la Biblia que Dios quiera que alabemos a Dios de manera individual. Para Dios sí es importante que vengamos a un sitio y lo tengamos, y Jesús lo aprobó porque Jesús enseñaba en las sinagogas y los discípulos todos los días iban ¿a qué? A la sinagoga al tiempo de oración. Imagínense, tremendo. Este cuento de que todos por internet, eso es una gran mentira. Dios nos instituyó el internet para que no nos congregáramos. ¿Listo? Pues muy rápido, vamos bien. Sí, muy rápido otra vez. Voy a hacer un repaso, tranquilos. Hago un repaso para que nos acordemos del examen, porque si no... Mire, les voy a hacer 5 minutitos de repaso. En la introducción hablábamos de que hubo un periodo de ¿qué? De silencio. Dentro de 400 años donde Dios no habló. Por eso no se aceptan muchos escritos que dentro de ese periodo se establecieron, porque no se consideran que sean de Dios, porque Dios estaba ¿qué?
Entonces Dios no podía hablar. Por eso hay muchos libros, los Macabeos, el libro de hay uno que es Sabidurías, todo eso, eclesiásticos, todos se desarrollaron durante ese periodo. Es muy bueno históricamente, pero no son considerados que fueron inspirados por el Espíritu de Dios, porque ¿cómo va a inspirar algo si Dios estaba ¿qué? Callado. Se presentaron 4 imperios: Babilonia, Persia, griegos y grecos romanos, ¿de acuerdo? Los romanos aún siguen teniendo mucha influencia por su desarrollo cultural en filosofía, educación, civilización y artes. Eran muy, o sea, el imperio romano, aunque los conquistó, vio tan bueno eso que dijo, venga, no voy a perder que ustedes vengan su cultura, sino que ustedes vengan y nos influencien. Esa era la meta de ¿quién? Del emperador romano, ¿de acuerdo? Les voy a decir que otra cosa acá. Característica del Nuevo Testamento que dice, la ley fue dada ¿por quién? Por Moisés. Pero la gracia y la verdad fue dada por medio de ¿quién? Jesús. Ok, Jesús. Hay 2 pactos, el primero y el segundo. Dice que es mejor el segundo que el primero. El primero, el Espíritu de Dios venía sobre cada persona. En el Nuevo Testamento, dentro de nosotros. Ella no se va. Son mejores promesas. Ahora mi fe no depende de que si yo tengo fe, porque la fe la tiene ¿quién? Yo ya la tengo. Si yo tengo fe, diga yo tengo fe, porque el Espíritu de Dios está dentro de mí. Él produce ¿qué? El querer como el hacer. ¿Dónde? En mi vida, ¿de acuerdo? Dice el Nuevo Testamento tiene nuevas reglas, nuevas promesas. La promesa más grande que yo considero, aparte de Juan 3:16, es la promesa que dice en Hebreos 12:2, donde dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de todo, ¿de toda qué? Fe. Puesto mis ojos. No me dicen la montaña del problema, sino ¿quién? Eso me da avance, ¿de acuerdo? El mundo político en tiempos del Nuevo Testamento se dio. Octavio Augusto desarrolló ¿qué? Dividió. Acuérdense de Octavio fue un personaje importante, desarrolló muchas cosas. El imperio lo dividió en ¿qué? Colonias y provincias. Censo poblacional, estableció que impuestos, construyó carreteras. O sea, Octavio, hagan así, ¿no? ¿Verdad? Que dice, él usó prosperidad en su gobierno, ¿de acuerdo? Todo lo hizo sin IVA, muy bien. El idioma oficial del Imperio Romano era el griego. Los judíos perdieron su identidad. ¿Sí lo sencillo que es? Vamos acá. Condiciones del mundo en que vino Jesús. Jesús vino en un mundo corrupto, malo, pero la gente vio algo diferente en ¿quién? Jesús. A él lo consideraban que era que la unción de ¿quién? De 2 personajes. De Juan el Bautista y ¿quién más? Y Elías. Perfecto, esa parte de acá. Las clases sociales de Jesús eran ¿qué? Habían clases sociales, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles eran? Adineradas, militares, ilustres. Perfecto, ¿sí? Es sencillo. Yo pensé que era más complicado, pero no, está sencillo. El pueblo judío, en el tiempo del Nuevo Testamento, sí. La sociedad judía, judíos, ¿no? Ya no hablamos del Imperio Romano, sino del judío, ¿de acuerdo? Decía que la sociedad se dividía en ¿qué? Aristocracia, Sanedrín, ¿cuántos eran? 120, Sanedrín, 70. ¿Cobrador de impuestos quién? Publicanos. Publicanos, perdón, sí, publicanos, sí señor. Clase media, los comerciantes. Los sacerdotes eran organismos o maestros, ¿y quién? Y la mayoría eran ¿quién? Pobres. Está muy sencillo. Aristocracia, Sanedrín, cobradores de impuestos, clase de comerciantes, los sacerdotes y los pobres. ¿Cuántos hay? 6. ¿De acuerdo? 6. Hagamos la escala. Arriba, eso no va como quedar pensando, ¿no? Los grupos sociales judíos, eso lo hemos visto acá, ¿no? Estas instituciones judías. La sinagoga, muy sencillo. La gran sinagoga, ¿cuántos eran? 120. ¿Sanedrín? 70. Bueno, ¿y la sinagoga para qué es que sirve? Para la adoración. Para venir en grupo a adorar. Oiga, sencillo, sí, este examen va a sacar 10 sobre 10. Ahí no se pueden dar esa parte, ¿no? 10 sobre 10, sencillo. No, es que es sencillo.
No lo veo tan complicado. Grupos sociales, ahora vamos a ver acá, grupos sociales judíos. Es así. Bueno. Aquí donde Jesús se dice acá. Los grupos sociales de los judíos son la dispersión. La dispersión significa habitaban fuera de los límites de Palestina. Babilonia, Asiria, Egipto, Asia Menor, Grecia y norte de África. ¿Qué sucedía? Cuando Dios dijo, venga, los traigo otra vez, venga, los reúno, ¿sí? Y volvieron a unirse. Se presentaron personas judías de Israel que dijeron, no queremos volver. ¿Se acuerdan después de los 70 años de esclavitud con Babilonia? Sí. Y que vino Esdras a, vengan. Pues hubieron gente que se desmayaron allá. Digo, no, yo no voy, ya me quedo por allá, ¿verdad? Eso se llama la dispersión. De fuera. Habitaban fuera de los límites de Palestina. ¿En dónde? Babilonia, Siria, Egipto, Asia Menor, Grecia y norte de África. Los samaritanos. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda de la historia de los samaritanos? De una persona, de la mujer samaritana, ¿sí? Los samaritanos eran una mezcla de asirios con judíos. ¿Por qué? Mira acá. Asirios confundidos. Mire, asirios confundidos. Como hubo dispersión, entonces hubo mezcla. ¿Sí es? Hubo mezcla. Pero de todas maneras los judíos conservaban sus tradiciones e influenciaron. Por eso el samaritano decía que había como una lucha, ¿no? Una rivalidad. Una rivalidad. Es que nosotros decimos que en este lugar debemos adorar. Y ustedes dicen que es allá en el templo. Acuérdense que para el judío el templo es muy importante. Es tan importante que cuando aparezca el anticristo, él se va a sentar allá en Jerusalén, literal, físicamente acá, porque sí es lo importante que es la adoración. Y de hecho, ahorita en estos días, ellos van y oran en el muro de los lamentos. Sí, señor. Pero en octubre. No, todo el tiempo. Les voy a decir algo que aprendí de un pastor que me explicaba la parte. Los maestros, los escribas, los doctores de la ley, cuando tienen discípulos, ¿saben a qué horas son sus clases? Sí, 2 de la mañana. Les enseñan esta clase, no a las 7 ni a las 8. A las 2 de la mañana, porque ellos consideran que es el mejor tiempo para estudiar, imagínense. Para aprender y meditar en la ley. Por eso son como tan radicales. Yo creo, la hora. ¿Listo? Vamos acá. Los samaritanos, ¿verdad? Mezcla de asirios con judíos 725 antes de Cristo. Orgullosos y arrogantes, separados de los judíos, se aborrecían mutuamente, más humanitarios y hacedores de la ley. Más que los judíos. Separados desde 725 antes de Cristo. La parte de Babilonia. Los fariseos son personajes muy importantes en la vida. Era una secta ortodoxa, 330 aparecieron antes de Cristo, ajenos a las influencias extrañas, conservadores, nacionalistas, formalistas, legalistas e hipócritas. Creían en la resurrección, Hechos 23:8. Continuamente tentaron y buscaron destruir a Jesús. Decían que todo lo que hacía Jesús era de Satanás. Enviaron oficiales a detener a Jesús y los condenaron. ¿De acuerdo? Los fariseos eran personas muy influyentes. Hacían parte del Sanedrín, pero eran personas con conocimiento, pero no con ¿qué? Revelación. Eran legalistas. ¿Saben que uno se puede volver legalista sin querer queriendo? Uno tiene de verdad que orar, de orar y decirle al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, quita toda ceguera y ayúdame a entender lo que no veo y a mirar lo que no siento, porque en verdad uno puede llegar a un momento en que volverse un extremista y uno no se da cuenta que se alejó de la verdad.
la dispersión, los samaritanos y los fariseos. Acuérdense que fue un samaritano el que le atendió en la parábola que dijo que había uno que el de ladrón que golpeó y lo dejaron medio muerto, ¿no? Y pasó, y la única persona que le ayudó, ¿quién fue? Samaritano. Un samaritano. Los saduceos 300 años antes de Cristo fueron más liberales, se dejaron influenciar por otras culturas, menos numerosos que los fariseos, se consideraban más aristocráticos y líderes religiosos, controlaban el Sanedrín. Los saduceos, si no estoy mal, ellos no no creían en la resurrección. Sí, niegan la resurrección. ¿Se acuerdan de que uno de los fundamentos del cristianismo cuál es? La resurrección de Jesús. Si no hay resurrección, vana sería nuestra fe. Y los publicanos eran empleados, ¿sí es? Miren, empleados del gobierno, era un negocio. Eran del gobierno romano, recaudadores de impuestos. Mateo y Zaqueo eran dos. Eran corruptos, deshonestos, religiosos ¿en qué? En apariencia. Tan lindo el Señor Jesús que tomó a esos dos hombres, ¿no? Tomó y a Zaqueo, ¿se acuerdan? Dijo, si alguien le robaba, se lo devuelvo. Impactante que miró a gente que no pertenece a su pueblo y eran más de corazón que los mismos religiosos de esa época, ¿no? Los grupos sociales son ¿cuál? La dispersión, los samaritanos, los fariseos, los saduceos, ¿los qué? Los publicanos. Listo. Bueno, sin que me miren, a ver, díganme cuáles son los 6 de las clases sociales que tenían. Sin que miren el cuaderno, a ver. Los aristócratas. ¿Quién dijo yo? Alcen la mano para que me diga. A ver. Los recaudadores, No, yo dije ¿qué? ¿De quién no escuchan? Clases sociales. Clases sociales. No, ¿qué dije yo? Exacto, si no, entonces no. No mires, sin mirar. Los pobres. Listo, Los uno. Los comerciantes, los aristócratas. Sí. No me acuerdo. Está el Sanedrín, los cobradores de impuestos. ¿Y quién más? Y los sacerdotes. ¿Sí? Es que estamos recordando, ¿verdad? Dígame otra persona que hace la mano. ¿Cuáles son las instituciones judaicas? ¿Cuáles son? ¿Cuál? Mire. No. Entonces, ¿cuál es? La gran el Sanedrín, la sinagoga. Fácil, ¿sí ves? Yo sé que le va a ir muy bien en el examen. Súper bien. No hay examen hoy, la próxima. Es el último día, ¿no? Ay, listo. Entonces, ya. Entonces, los grupos sociales están que la dispersión, los samaritanos, los fariseos, los saduceos y los publicanos. 5. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien ahí? ¿Listo? Miren cómo está avanzado. ¿Es tan sencillo? Eso estaba muy sencillo, ya ves. No. Yo pensé que estaba más complicado, pero nada. Ahora, los grupos políticos. Hasta aquí. ¿Sí? Grupos políticos de los judíos. ¿Listo? Los grupos políticos judíos son 2. Miremos Marcos 3:6. Vamos con Marcos 3:6. 3:6. Dice así. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Dice acá. Y salidos los fariseos, tomaron concesión con los herodianos contra él. ¿Para qué? Destruirlo. O sea, un grupo político judaico eran los que herodianos. Cuando tú miras la historia de Juan, en el libro de Juan, la parte de los fariseos y los herodianos eran enemigos ellos dos. Eran enemigos. No se podían ver. Pero por causa de Jesús
se unieron. Se unieron, increíble, ¿no? Para destruirle. Y salió los fariseos, formaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Y los celotes eran personas que buscaban independencia de los gobiernos extranjeros. Hechos 1:13. Hay uno que habla de este. ¿Nombre de qué? Celote. Simón y celote. Ese sí se me va a quedar. Celote. Grupos políticos, ¿cuántos habían? Dos. Los herodianos y los celotes. Herodianos y los celotes, ¿de acuerdo? Ay, sigamos. ¿Les recuerdo? ¿Hacemos dos recorderis o vamos bien? Vamos súper bien. Sencillo, ¿cierto? Sí, está sencillo. En la medida que ustedes lo abren, van a recordarlo más. Fácil, así como es, así. Ábrenlo, ¿verdad? Que se les queda como un juego. Estado social de los discípulos de Jesús. Estuvimos en el grupo, ¿Señora? estuvimos en el grupo de José Antonio. No creo. ¿Listo? Mire ahora acá. El estado social de los discípulos. Miren que vamos del imperio, vamos a ¿qué? A los judíos. Y ahora vamos a hablar de quién? De los discípulos. Vamos de lo más general a lo particular. El estado social de los discípulos. Estados eran todos de clases y condiciones sociales muy diferentes. Por ejemplo, un publicano. ¿El publicano quién era? Mateo, ¿quién era qué? Cobrador de impuestos. ¿Y quién más era también recaudador de impuestos? Saqueo, ¿sí ves? Estamos recordando. Publicanos como Mateo y Saqueo. Gentiles, o sea, que no pertenecían a la clase social de los judíos, ¿verdad? Eran judaicos. Simón el cananita. Pescadores. Pedro, Juan y Andrés. Eran todos de clases sociales y condiciones sociales diferentes. Publicanos, gentiles, pescadores, familias ricas, Marta, María y Lázaro, Jesús, que era donde Jesús se quedaba, ¿cierto? Le encantaba ir allá en la casa de... Así es, tremendo, ¿no? Para que le encante también venir a esas casas. Marta, María y Lázaro. Eran familias, ¿qué? Ricas. Ah, ¿se acuerdan de Nicodemo? ¿Juan qué? ¿Juan qué? ¿Dónde aparece Nicodemo? ¿En qué evangelio? Juan 3. Juan 3, muy bien. Juan 3. Ahí habla acerca de la vida de Nicodemo. Nicodemo y José. Y José de Arimatea. También pertenecía del Sanedrín. Uy, ya avanzamos harto, vea. Hemos avanzado harto. ¿Hemos qué? Otra vez. Publicanos, gentiles, pescadores de familias ricas y Nicodemo de Sanedrín. Esos fueron los discípulos. Uno casi nunca nombra ni a discípulos, por ejemplo, a Simón de Cananea, ¿no? Sino a los 12 nomás. Pero les doy un ratico. Estoy mirando y los discípulos en la Biblia, cuando los estudias todos, no son 12, son más. En la Biblia están demostrados 23 discípulos de Jesús. Fueron 23, no 12. Lo estoy mirando y dicen, wow, eso no lo sabía. Siempre dicen que son 12 y no, hay 23. Sí. ¿Listo? ¿Vamos bien ahí? ¿Sí vamos bien? Ahí le devuelves a un momento. Gracias. Ya. Ya. Publicanos, gentiles, pescadores, Marta y María y Lázaro, Nicodemo y José de Arimatea. ¿Cuál era la...? Déjame una pregunta por acá, a ver quién me la puede decir ahí, para que se acuerden. Bueno, dígame las clases de monedas, sin que miren a ver, ¿cuántas monedas había? La dracma, ¿qué más? El talento, sí, ¿qué más? La libra, ¿qué más?
El denario, perfecto, eso es todo. Y la mina, que la casi no es conocida. ¿Quién desarrolló la ciudad de Roma? ¿Qué emperador? Octavio Augusto. ¿Sí ves? ¿Qué hizo él? Octavio. Impuestos, las vías, las carreteras, no se le va a olvidar. No, yo pensé que eso estaba complicado, pero no. ¿Cuál es el cumplimiento de la ley? ¿El amor era? El amor, ¿dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Hay que aprender los versículos. ¿Cuál? ¿Quién me dice que mire? ¿Cuál? Porque mira, Romanos 13:8-10. Subrayen este, el cumplimiento de la ley está en el amor. Romanos dice, y entonces el amor se perfecciona en que yo ame a mi prójimo como a mí. Y eso se encierra toda en la ley. Increíble. A ver, ¿cómo yo manifiesto mi fe? No. Sí. ¿Cómo yo manifiesto mi fe? Con los frutos. No. No. ¿Cómo yo puedo manifestar mi fe? Tiene la mente. No. Con el Espíritu Santo. No. ¿Cómo yo puedo manifestar mi fe? ¿Cuándo qué? Cuando, ¿qué hago? ¿Qué hago? Algo tengo que hacer yo. Yo lo único que me pide Dios a mí. Cuando creo. No. No. Oiga, voy a ganar. Hoy te voy a pedir. Entonces, ¿qué van a gastar ustedes cuando terminemos la clase? Yo voy a pedir algo bien. Cuando amo. ¿Cuándo qué? Al amor. No. Les expliqué, les dije. Y les ¿no se pasa bien? ¿Cómo manifiesto? La alegría, gozo. ¿Cómo manifiesto mi fe? Ah, mi fe. Mi fe, no el amor. Hebreos 12:2. ¿Cómo manifiesto yo mi fe? Cuando tengo mis ojos puestos en Jesús. De lo contrario no hay. No se puede porque no es. ¿Listo? Sigamos. ¿Vamos bien? ¿Qué seguimos? Listo. Es que no quiero montar sí, lo digo por ahí. Reseña histórica del canon del Nuevo Testamento. Vamos a estudiar la reseña histórica. Ya terminamos la parte cultural, la parte de la composición de la sociedad, de Roma, de los judíos y de los discípulos, ¿de acuerdo? Ya miramos toda esa parte. Reseña histórica del canon del Nuevo Testamento. Canon o caña o vara de medir, dice canon, son reglas y principios de procedimientos para determinar la originalidad o exactitud de que los libros fueron escogidos por la palabra de Dios. Acuérdense que hubo un concilio, el concilio de Trento, porque habían como 90 y pico libros más o menos que tenían ellos ahí como fueron inspirados por Dios. Candidatos, correcto. Entonces acuérdense que los judíos eran ¿qué? Ortodoxos, y los maestros eran expertos en determinar cuáles libros fueron inspirados por Dios o no. Y ellos tomaron, si no recuerdo, a estos judíos, que eran parte también del Sanedrín, ellos tomaron como 10 reglas, ¿sí? Si cumplían 9 y faltaba una, consideran que ese libro no era inspirado por Dios. La más sencilla, le digo, todo libro que fue escrito en el periodo de silencio sale. No era necesario leerlo porque ya sabíamos que eso no era tampoco de quién, de Dios, ¿de acuerdo? Por eso es que cuando ustedes usaron hace como unos 4 o 5 años más o menos, que el libro de Judas, que ese era que habían encontrado y que ese era inspirado por Dios y todo eso, se salió porque es que el Nuevo Testamento iba hasta el año que 100 después de quién, de Cristo. Todo lo que ahí para adelante salga
Porque si empieza ya escrito después de esos 100, no hay nada. Entonces dice que eran reglas o principios de procedimiento para determinar la originalidad o exactitud de que los libros escogidos son de la palabra de Dios. Formación del canon del Nuevo Testamento. Fines del primer siglo ya estaban escritos todos los libros, no canónicos o heréticos. Apocalipsis de Pedro, mira, todos los que no se consideran. Apocalipsis de Pedro, Hechos de Pedro, de Pablo, Andrés y Juan y Tomás, Carta de Pedro a Santiago, Evangelio de Matías. Esos no eran inspirados por Dios. Profe, Señor. pero ¿cómo se determinó que ese tiempo era un tiempo de silencio? ¿O cómo se dieron cuenta? Que no hablaba Dios, Sí. que no lo hablaba, porque Dios no se manifestó con algo claro como de lo que se manifestaba por la parte de profetas. Casi siempre, o sea, en el Antiguo Testamento siempre había un profeta. Si tú ves cuando terminaron la parte de lo que es los 18, 19 profetas antiguos, son 5, 17 profetas. Dios siempre habló por medio de ¿quién? De profetas. En ese periodo Dios no levantó ningún profeta. Pero el periodo de gobierno de Babilonia, Daniel está, el libro de Daniel habla, los seis primeros capítulos, habla como de como de toda la tradición que llevaba Babilonia en cuanto al reinado. Sí. ¿El libro de Daniel está dentro de ese periodo de gobierno de Babilonia del silencio? No, no. Porque los 400, acuérdense que dije que eran 558 años antes de Cristo, hasta el 500, pregúntame un momentico, me devuelves un momentico a las... O sea que empieza ahí Arriba. antes. Mira, primera parte. Sí, arriba. ¿Qué fue Daniel, cierto? Sí. Acuérdense que Daniel estaba con Jeremías también, porque mientras que Daniel vivía en el imperio babilónico, Jeremías estaba viviendo la situación de pobreza que vivían con los judíos en la parte del exilio. Estaban en como dos paralelos, pero ¿quién era profeta ahí? Jeremías. Porque se acuerda que el libro de Jeremías, cuando tú lees el libro de Jeremías, decía: Señor, hasta que tú me sedujiste, yo no quería hablar porque esto era terrible. Y Jeremías dice: Señor, es mayor lo que tengo en mi espíritu y por eso no puedo ¿qué? Callar. Porque Jeremías hablaba todo lo contrario de lo que hablaban los profetas falsos: paz, tranquilidad, prosperidad. Y dijo: no le crean ellos, Babilonia va a venir sobre ustedes. Ahí es que no encuentro cómo Sedequías, creo que Sedequías, no encuentro en este momento, pero ahí estaba el profeta. Y los 12 profetas que después siguen, estábamos hablando de los 5 primeros profetas que son mayores. Mayores era porque su escrito era más grande. ¿Y 12 profetas qué? ¿Y cuál fue el último? Malaquías. ¿Y Dios no volvió? Cronológicamente. No. La Biblia que tenemos nosotros no es el orden que tiene la parte hebrea, no es lo mismo. ¿Cuál fue ¿El primero? No, el último, cronológicamente. No, me toca hacerlo porque no estoy segura, pero no. Ahí sí no. Porque si estamos hablando de que en un periodo de gobierno de Babilonia, muy seguramente fue Daniel. El último. Yo les averiguo esa parte, porque me tocaría mirar los libros de la parte hebraica para poder decir cuál fue el último. La próxima clase les investigo esa parte. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero una de las cualidades, ¿se acuerdan que en esa época hubo los macabeos? Y los macabeos eran ortodoxos, o sea, ustedes vieran ¿cómo le digo yo aquí? Es la entereza que tiene el pueblo judío en cuanto a su religión, donde 400 años no le habló, Dios no le habló, pero permanecieron con lo que ellos conocían. Pero ahí usted conoce que se haya levantado un profeta que Dios haya hablado algo de dirección, nada. Dios dijo: me callo y me callo. Y no hablo más hasta ese día, ¿de acuerdo? Les voy a investigar esa pregunta y te la traigo a la próxima clase. Yo aquí va. La parte. El periodo. ¿Sí? ¿Señor? Sí, perfecto. Me hicieron perder. Estaba perdida acá ya. Listo. Me volteé a sacar. Listo.
Formación del plano, mira. Los no canónicos o heréticos eran Apocalipsis de Pedro, Hechos de Pedro, Pablo, Andrés, Juan, Tomás. Hay otros más que se llaman Sabidurías, Tobías, Baruch, porque estaba Baruch es otro que también Baruch, ellos sucedieron en los periodos del periodo de silencio. Son muy buenos de historia, muy buenos. Esos son los que están en la Biblia católica. En la Biblia católica, sí señor, correcto. Apócrifos. Sí, son apócrifos, porque no tienen... Aquí se mencionan 4 principios o reglas para seleccionar si eran canónicos o no, si eran inspirados por Dios. Número 1, ¿el testimonio qué? Interno. O sea, acuérdense que yo ya tenía aquí el Espíritu de Dios. 2, ¿el testimonio de quién? Del Antiguo Testamento. Acuérdense que el Antiguo Testamento es ¿qué? Soporte del ¿qué? Del Nuevo Testamento. Si este libro no era nombrado en el Antiguo Testamento por nada, no tenía que ir por ahí. Tercero, ¿testimonio qué? Histórico, es el externo. Y 4, testimonio en los concilios. El más famoso se llama el Concilio de Trento, que fue por solo judíos que determinaron. Acuérdense que ellos eran expertos en ¿qué? En la ley. Y un ortodoxo es al 1000 en ¿qué? En la ley. Una persona escriba, ¿sabe lo que hacía? Pasaba días solo para poder transcribir. Describir era tremendamente cuidadoso con transcribir exactamente las copias de las copias de las copias, porque los originales pues no hay. Cambiaban, correcto. ¿Listo? Mira, que los concilios son, mira, en el 363 de la Odisea, 397, Cartago, donde se declararon los 27 libros. Testimonios de los concilios, 363, los de la Odisea, 397 Cartago, donde se declararon los 27 libros, y en el 419 el Hipo. Y hay otros más, yo sé que hay uno que es el concilio de Trento, que les voy a explicar más esta parte de acá. ¿Listo? De la parte de los testigos les voy a ampliar un poquito más para poderles explicar qué otras reglas tuvieron ellos en cuenta para considerarse de los 27 libros y los 30 del Antiguo Testamento, ¿sí? De acá. ¿Qué más sigue acá? Esta sí es sencilla, esta sí la sabemos todos, ¿no? Sí. Dice acá, lenguas del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son? Son 3 nomás. Ahí están. Arameo, lengua común de Palestina en tiempos de Jesús. Lengua antigua de los asirios parecida al hebreo. Hebreo antiguo tradicional. Lengua nativa, se podría escribir. Y el griego, idioma completo. Parte se usó para escribir el Nuevo Testamento. Griego vernácula o clásica y griego búlgara. 100 después de Cristo era más extendido. Yeshua, ¿Señor? Jesús hablaba griego, Jesús hablaba hebreo y arameo. Y arameo, sí señor. Tremendo, la familia que Dios le dio y le hablaba. ¿Listo? Llegar acá. ¿Señor? No, listo. ¿Manuscritos? Estos manuscritos. Lo que vamos a dejar ahí para no. ¿Ah? ¿Ya? Para que si Dios te lo Entonces vamos a estudiar acá. O sea, arameo, hebreo y griego. Son los 3 idiomas. Arameo, hebreo y griego. ¿Cuál es el libro más antiguo que se considera en la Biblia según los hebreos? Es Job, antes que Génesis. Sí. ¿Listo? ¿Sí? Sí, seguimos. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? El último. Vamos a ver acá. La evidencia o prueba de la autenticidad es probada por, primero, los primeros manuscritos en las lenguas originales.
las primeras traducciones en lenguas originales, primeras traducciones hechas por otras lenguas, primeros manuscritos en lenguas originales, primeras traducciones hechas en otras lenguas. Josefo es uno acá. Citas del Nuevo Testamento en escritos de historiadores del primer siglo. Uno de los más famosos siempre se habla de Josefo. Citas del Nuevo Testamento en escritos de historiadores del primer siglo. Y otros llamados leccionarios. De esta parte, la próxima clase les voy a ampliar un poquito más de estos libros, ¿de acuerdo? Estos manuscritos, porque hay rollos que se han encontrado en el Mar Muerto, diferentes, siempre una biblioteca de Alejandría, donde hay unos papiros originales, han podido conservar partes de lo que habla sobre todo el libro de Isaías, que encuentran acá. Que haya un libro completo original, no lo hay. Que lo hay, no lo hay. Porque todos son copias de copias, correcto. Porque el tiempo los que daña, que es normal que los dañen. Papiros se ven. Exacto, los papiros, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que considero que voy a dejar ahí. Sí, vamos a dejar ahí, ¿listo? ¿De acuerdo? Sigo ya, por fin. Dara, no lo quites, espera. Ya va. Aleluya, está bueno. Para que no se les olvide, entonces, exacto, les voy a hacer un quiz de 2 preguntas de lo que vimos, por eso no se les va a olvidar, 2 preguntas. Congruentes, así de sencillas. La verdad que no se les va a olvidar porque van a repasar y el examen va a ir bien. Sí, hace sencillo. ¿De acuerdo? Primera pregunta. Transcribió todos los títulos que vio.